Por ahí he estado platicando sobre lo que son las agencias de marketing tóxicas. Y ojo con este tema, a pesar de que es muy crudo, no es para estar señalando y tratar de destruir alguna agencia. Sin embargo, es compartir lo más rudo de este segmento de mercado y con el objetivo de que podamos encontrarte o ofrecerte soluciones para que tus agencias no se queden cicladas en ese punto crítico. Y el día de hoy nos está acompañando un experto Senior Manager Transformation, también ha sido Director Digital Marketing Manager en AutoZone, así como en otras empresas, principalmente por ejemplo Senior Manager en Havas y otros grupos más, tiene amplia experiencia. Acá mi amigo no solamente eso, trabaja igual como Project Manager o trabajó como Project Manager y nos va a compartir pues cómo se ha desenvuelto, cómo se ha movido en toda esta parte. Damos la bienvenida aquí a Arturo García y pues vamos a comenzar, mi estimado. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado por allá en Guadalajara? ¿Qué tal el clima? Muchas gracias, Adrián, por la invitación, te agradezco. Guadalajara de lujo, muy buena orografía, me sorprendió la cantidad de cerros que tienen por acá. Digo, Monterrey yo sé, tiene un lugar muy especial en mi corazón, pero he disfrutado de mi tiempo por acá en Jalisco. Y ahorita época de lluvias todo se pone verde, entonces tú sabrás, es la mejor época para andar ahí en el cerro trepando. Sí, sí te he visto bastante con los recorridos que has estado haciendo, brutales. Por cierto, sigan su contenido, también trae bastante en el senderismo, si les interesa en ese aspecto. Oye, mi estimado, ¿podrías contarnos un poco sobre tu experiencia en el mundo real del marketing y la gestión de proyectos? ¿Cómo ha sido tu desenvolvimiento o tu trayectoria en esta industria? Y ¿cómo, pues, obviamente esto te ha convertido en un experto? Claro que sí. Mira, he tenido la fortuna de trabajar tanto para agencias globales, agencias locales y también del lado de varias empresas multinacionales en el departamento de marketing. Empecé mi carrera profesional trabajando en Procter Gamble, fue la primera empresa que me dio una oportunidad saliendo de la universidad. De ahí, después de año y medio, un ex jefe, un brand manager, me invitó a irme a Avas. En Avas fue mi primera experiencia con agencias. La verdad es que duré casi 9 años en esa agencia global de origen francés. Y es sorprendente lo diferente que es el mundo de las agencias a lo que es del lado corporativo. En el lado de las agencias, cosas positivas o que a mí me gustaban mucho era la agilidad o que podías enfocarte en hacer que las cosas pasaran, y muchas veces del lado de los corporativos estás muy limitado en cuanto a los procesos que hay. Digo, para algo son los procesos y por eso han crecido como han crecido, pero particularmente mi naturaleza siempre ha sido más enfocada en hacer que las cosas sucedan, y es donde pues, tuve mucha experiencia en Avas. Duré casi 9 años, estuve en diferentes oficinas en México, en Monterrey, y luego estuve a cargo de oficinas locales en Puebla y en Guadalajara, en Puebla y en Querétaro, y también va variando mucho. La verdad es que los clientes los clientes siempre te van a pedir lo mismo. Te van a pedir eficiencia, te van a pedir resultados y te van a pedir retorno. Pero sí hay que tener claro, por lo menos aquí en México, las diferencias regionales o de geografías, sí implica mucho en cómo debes manejar todos los clientes. Algo que aprendí, y una de las primeras lecciones cuando me fui a vivir a Monterrey fue al empresario regiomontano le gustan las cosas directas. Tú dime directo, no me andes con rodeos, se va a hacer, no se va a hacer, y con ese entendimiento se pueden ir trabajando. En otras ciudades tienes que manejarlo de cierta forma, pues manejar códigos de comunicación diferente. Por ejemplo, en Puebla el círculo es muy cerrado. Entonces, si tú quieres llegar a clientes, tienes que llegar de manera referenciada por algún conocido de alto nivel ahí. Y entonces, te digo, es muy interesante. Luego de esos casi 9 años en Avas, estuve otros 2 años en Mediacom, de empresa del grupo WPP, donde estuve como director de cuenta para Grupo Modelo.
pues ahí me tocó estar en el mundo de la cerveza 2 años de lleno, manejando pues todas las campañas publicitarias y pues también era algo completamente diferente, era trabajar con un corporativo que antes era mexicano, que recién lo compraba un corporativo brasileño, entonces adaptarte a los modos, adaptarte a las dinámicas de un cliente nuevo siempre está como interesante y obviamente pues, también adaptarte a los procesos de otras agencias. ¿Qué te puedo decir de esas dos experiencias en agencias globales? Que es mucho como la misma gata revolcada. O sea, o sea, todas las agencias globales que he conocido te venden que tienen conexión, oficinas en todos los países, que tienen metodologías enfocadas en la innovación, pero te das cuenta que es como un reciclado de reciclado de reciclado, porque pues, también algo, y eso me lo explicó un jefe, el mono de las agencias es como el dominó. Son las mismas mulas, solo diferentes lados. Entonces, en ese sentido, pues lo que funciona en una agencia se mueve a otra, entonces toda esa transferencia de conocimiento, entonces por eso es que hay como tanto mimetismo, por lo menos en este entorno de las agencias globales. Luego de ahí estuve 2 años en AutoZone como gerente de mercadotecnia. Y luego de ahí, por decisión personal, fue cuando me vine a vivir acá a Guadalajara. Estuve un rato en una agencia que se enfocaba en el mercado estadounidense y mercado canadiense. Y ahí te das cuenta que trabajar con un cliente mexicano, o sea, o por lo menos mayormente mexicano, a uno 100% norteamericano, anglosajón, son estilos de gestión diferente. Tienes que entender, sí, uno, desde adaptarte a los usos horarios que son completamente diferentes. Otra cosa es que aquí en México se ha desarrollado mucho la dinámica de poder hablar con tus clientes con WhatsApp. En Estados Unidos eso no existe. Si tú te quieres comunicar con un cliente, o es correo electrónico o SMS. Entonces la comunicación es más cortada. Fue cuando empezó a tener todo el boom de las plataformas de comunicación, los Zooms, todas estas plataformas que empezaron a salir. Y pues luego obviamente la pandemia. Y ahora ya llevo casi 3 años trabajando en esta fundación, Fundación Wadwani, que es digamos que completamente otra industria del lado filantrópico. He estado trabajando con diferentes clientes más enfocados en el mercado de los pymes aquí en México. Y te puedo decir que es como muy común o puede identificarte cuáles son las principales necesidades de cualquier tipo de pyme. Y eso para la gente que tiene agencias, que está buscando generar clientes, pues, tener claro que una pyme está buscando cómo mejorar su flujo de efectivo, cómo apuntalar su crecimiento y cómo disminuir su estrés operativo. Si tú le ayudas con eso como agencia, sea e-commerce, sea de redes sociales, medios masivos, lo que tú quieras, con eso te embolsas al cliente. Ahí sí ya me escuchas, ¿verdad? Ya, Perfecto. perfecto. Sí, es como te digo, de repente apago el micrófono para que se focalice contigo. Oye, fíjate que la experiencia con el extranjero sí es algo, es otro rollo y qué chingón que hayas vivido todas estas experiencias principalmente en el extranjero. Digo, estaba revisando tu información curricular ahí para que la banda que esté escuchando este podcast y requiere apoyo también principalmente, les invito nuevamente que se acerquen con Arturo García. Ahora, hay un detalle bien interesante, porque aquí estuvimos hablando de la experiencia, estuvimos hablando de cómo se... Hay factores bien interesantes en todas las agencias de marketing. Los que hemos trabajado en agencias y nos ha tocado formar una, también hemos entendido los puntos buenos y las contras. Haciéndote una pregunta aquí que es bien incómoda, pero es necesario tocarla. ¿Qué factores crees que esto pueden contribuir para que una agencia de marketing se vuelva tóxica? Y esto, por ejemplo, no sé si tengas algunos ejemplos que puedas compartir esa toxicidad y cómo se generó. Te hago esta pregunta porque cuando el ambiente es muy tóxico, los clientes empiezan a tener fricción con la entrega de los proyectos. Mira, creo que el principal índice que te puede decir si una agencia es tóxica es su rotación. De por sí la industria de las agencias tiene una de las rotaciones más altas que he visto, estás hablando arriba del 33%.
Eso se acrecentó con la integración de las nuevas generaciones, las generaciones más jóvenes, las que están, todos los Gen Zs que están por debajo de los millennials, que son otra forma de trabajo también. Y entonces todo este tema de la retención de talento se vuelve complicado. Y obviamente, al haber tanto movimiento de talento, no le puedes dar consistencia a las interacciones con el cliente. Entonces, ese es uno de los factores principales que puede empezar a afectar, porque si de repente se te movió el account director, el project manager, el creativo, el copywriter que tenía contento el cliente, se lo mueve, se lo lleva a la competencia, etcétera, ahí empiezan los puntos de fricción. El otro que yo también lo veo es que el modelo de agencia perdió muchísima rentabilidad. Particularmente el principal fuente de ingreso por ejemplo, de agencias de medios, era todo el tema de las comisiones, ¿no? Que manejaban con los medios tradicionales, y era muy bien sabido. Pero primero empezó con todo el tema del boom digital, llegó Facebook y Facebook le dijo a todas las agencias, yo no te voy a dar comisión. Le pegó a las globales, le pegó a las locales, etcétera. Tuvieron que cambiar los modelos de negocio. Luego estuvo la ley que se publicó hace un par de años con todo el manejo de los medios publicitarios. También ese fue un tema que le pegó muchísimo a la rentabilidad. Entonces las agencias empezaron a moverse más hacia un tema de gestión de data, ayudarle a los clientes a tomar decisiones con el manejo de datos. Se crearon muchos departamentos de data intelligence, de data mining. Pero es lo mismo, ¿no? Si se te va tu científico de datos a otra agencia y pues ahí ya tambaleas la agencia y tambaleas un poco la relación. Ese es como el principal factor, ¿no? Que te puedo decir, es el tema de rotación. Hay otros que yo veo en mi story, pues ahora sí que en mi carrera, que es un poco, y eso me lo platicó un jefe que aprecio mucho, es una buena agencia siempre tiene que retar al cliente. Si tú te agarras y te vas de toma pedidos y terminas haciendo lo que siempre te pide el cliente, es como cuando tienes las morras, ¿no? Tienen su novio mandilón y si hace todo lo que le pide, pues termina aburriéndose y busca otras cosas, otras experiencias. Pasa un poco con los clientes. Si no lo estás retando, no estás proponiendo innovación, aunque te diga, sabes que no tengo presupuesto o está muy chingón, pero ahorita no lo puedo hacer. Pero con eso tú vas empezando a hacer esta semillita en su mente de que estás siempre como tratando de llevártelo a la vanguardia. La otra para mí es el tema de... Hay muchas agencias que sobrevenden. O sea, es un producto genérico o que pues, no tiene gran diferencia. Pero entonces en esta labor de sobrevender y ganarte el cliente, pues prometes muchas cosas que no son. Y cuando llega la realidad, ¡pum! Pues el cliente dice, oye, pero es que no es nada de lo que me prometiste A, B, C. Y pues no, o sea... Entonces, eso fue algo que le pegó mucho, sobre todo a las agencias internacionales que tienen grandes plantillas y que tienen muchos costos en overheads. Las agencias locales, lo que vi o lo que he visto es que se han podido manejar más en nichos. Oye, pues yo me voy a agarrar de contenido, o yo me voy a agarrar de temas de performance en e-commerce, o yo me voy a agarrar en temas de desarrollo web. Y como tienen costos fijos más pequeños, han podido manejarse mejor. Ahí el gran problema es que pues luego se ven rebasados. Oye, el cliente empieza a crecer junto con ellos y ellos se ven rebasados y pues no saben cómo llevar al siguiente nivel las relaciones, ¿no? Y entonces empiezan a contratar gente de más y entonces esto genera más costos, entonces ya su modelo de negocio cambia completamente diferente, entonces empiezan a tener problemas financieros, pero no quieren dejar al cliente. Entonces eso también va mucho, todo lo que es crecimiento implica dolor. Pero si haces un crecimiento desorganizado, es donde estás destinado al fracaso. Y he visto varias agencias que tuvieron un boom. Por ejemplo, hay una muy famosa que ubico que está en Saltillo, que era Agencia W. Digital, buenísima, te hizo comerciales best in class y era de referencia en mar. Y creció desorganizadamente y tronó. Creo que por ahí mantienen toda la operación, pero ya de manera muy discreta. Y es eso, tuvieron un crecimiento desorganizado, su modelo de negocio no se adaptó a las necesidades de sus clientes, de clientes más grandes y por ahí les pegó. Fíjate que lo que me comentas del crecimiento desorganizado sí es un tema muy cierto, yo lo viví también. No omito el nombre de esta agencia, pero me tocó precisamente el año pasado hubo bastante crecimiento de ese aspecto y a la larga desde antes ya había algunos problemas tóxicos principalmente,
Sin embargo, el crecimiento muy así sin planificación, la urgencia por querer crecer, por querer dar el proyecto, sí desata mucho en este aspecto. Oye, no lo traemos aquí planeado mucho en la, ¿cómo se llama? En el formato, pero tú crees, güey, yo a título personal lo he visto, el tema del ego, güey. Tú sabes que en las agencias manejamos un chorro de creatividad. Tú, por ejemplo, puedes ser una persona que estás enfocado en el tema de datos. Tengo abierta la ventana y yo creo que se escucha por ahí mi perra ladrando. Tú también tienes ahí a tus nenes. Bien, volviendo al tema. Tenemos, por ejemplo, diferentes egos, güey. Tú tienes un Ujú. ego, yo tengo un ego. Pero he visto mucho que a veces eso también hace que el ambiente pueda ser muy tóxico. Porque lejos de existir un trabajo colaborativo, oye, no podemos tomar la mejor propuesta de él porque tiene que ser mi propia idea, güey. Mi propia idea es más chingona. Y a veces lo he visto con algunos dueños de agencias que no le dan esa libertad a los colaboradores de que tomen esa libertad. Ojo, no generalizo, porque sí puedo hablar, por ejemplo, la de Futurite, que me encanta mucho su estilo, le da más apertura en este aspecto, pero he visto en otras agencias que existe esa falta de madurez por parte de un buen líder, un dueño, y a la larga no permite esa creatividad, es el ego. ¿Tú qué crees con respecto a esta percepción, a esta observación? Fíjate que lo he visto más en agencias que son de carácter creativo, donde este creativo que tuvo un crecimiento muy bueno, se hizo de un nombre, muchos clientes empiezan a querer trabajar con él y se animan a hacer su propia agencia, ¿no? Entonces ya quieren que toda la comunicación refleje su sello. Y entonces, pero pues también no se actualizan, las dinámicas de comunicación cambian, los códigos de comunicación cambian y se cierran mucho a recibir nuevas ideas, o peor de los casos, he escuchado que se han robado las ideas de estos creativos más junior, se las roban, les ponen su sello y andan ahí participando en premios y tratando de ganar EFIs y canes y todo. Y la verdad es que eso genera un montón de toxicidad, eso también hace que y sobre todo con generaciones más jóvenes que diga un creativo, oye, yo no voy a estar aguantando a este vato, me voy, aguanto un año, 2 años, aprendo, más o menos cómo está el modelo de negocio y me voy a freelancear. La verdad es que eso es lo que está pasando mucho. Entonces, y estamos hablando que estos personas con un alto ego no son ni siquiera millennials, son arriba de nosotros, ¿no? Estos boomers que tuvieron una carrera profesional y que seguramente fueron como dicen los españoles, la hostia de, o sea, y muy válido, pero pues van cambiando las generaciones y necesitas del talento y no puedes tú, o enfocas en gestionar el crecimiento de tu agencia o te enfocas a hacer todo el tema creativo, ¿no? Entonces, sí pega mucho. Este, creo que es uno de los principales factores que también afecta o que irradia toxicidad dentro de una agencia y lo he visto más de ese lado creativo. Ya, oye, ese sí es buen dato, güey, bastante. Y espero que la audiencia que está escuchando esto lo tengan bien en mente, pongan atención en este aspecto. Oye, y luego en cuanto a la gestión de personal, güey, tenemos también lo que es la actitud. Tú sabes que hay proyectos, como tú dices, hay que demandar al cliente o hacer que en este caso el cliente lo retemos. Omito la palabra, es retarlo. Pero aquí, por ejemplo, cuando ya tenemos un proyecto que es muy bueno y que no lo podemos soltar, ¿cómo manejas la actitud y el bienestar personal? Por ejemplo, principalmente tuyo, güey. Porque tú eres un canalizador. A veces te tocan a ti los regaños del cliente, güey. Y lo recomendable es como un canalizador, antes de pues tomarme personal las cosas e irme a encabronar con los colaboradores, trabajo mi actitud en ese momento, me voy a boxear o no sé, o me voy a la montaña y luego después al día siguiente ahora sí les manejo la situación. Tenemos presión, hay que echarle ganas. ¿Cómo manejas esto? O sea, tu bienestar, pero también en la larga trasladárselo a los chicos. No todos son senderistas. Y sí. Eso es un detalle. Y luego, por ejemplo, ¿qué hábitos puedes aquí recomendar que ayuden a la gente a generar un ambiente positivo y sobre todo resiliente? Sobre todo el resiliente, porque tú lo sabemos, las generaciones de hoy en día les falta resiliencia, güey. Es una realidad que duele, pero es realidad. Fíjate que ese tema del manejo de equipo particularmente
A mí algo que me ha servido muchísimo y también se lo aprendí a otra jefa, esto fue una jefa, es tu labor como jefe es 50% tu posición, pero otro 50% la haces de psicólogo. Entonces, literal, muchas veces vas a escuchar al cliente quejarse, vas a escuchar a los medios o a los diferentes jugadores quejándose o van a tener a tu propio equipo también traen sus historias. Y tienes que entender, al final de cuentas estás trabajando con personas. Entonces, la verdad es que a mí lo que me ha ayudado mucho es conectar a nivel personal con la gente. Te puedo decir que de la primera gente que estuvo bajo mi cargo ya hace más de 10 años, hoy son muy buenos amigos porque esta relación trascendió más allá del trabajo, ¿no? Porque realmente conectamos como personas y con ese, la verdad es que odio esta frase que es súper trillada, pero es el tema de ponerte la camiseta, ¿no? Pero la gente sí está dispuesta a rifársela si ven que el que está arriba está haciendo lo mismo, en liderar con el ejemplo. Eso creo yo muchísimo, yo lidero mucho con el ejemplo, me ha servido muchísimo y eso ha permeado mucho en los equipos de trabajo que he tenido. ¿Qué me ayuda? O qué prácticas te puedo recomendar? Por ejemplo, cuando alguien... Problemas siempre va a haber, siempre, siempre, siempre va a haber. Entonces, en ese sentido, ahora sí que parece meme, pero es, ¿lo puedes arreglar? Sí, entonces ¿de qué te preocupas? ¿No lo puedes arreglar? Ok, entonces ¿de qué te preocupas? ¿No? Entonces, tienes que como ir tomándote esas cosas con filosofía, desarrollo mucho ese tema del servicio al cliente, pero algo que yo trabajaba mucho con mi equipo y que se los recomiendo aquí a la audiencia es, cuando tu gente te diga un problema, hoy está pasando tal situación, oblígalos o fórzalos a que siempre te planteen ellos una solución, porque al final de cuentas quienes están más empapados son ellos, ¿no? Oye, pasó esto que el proveedor no subió la campaña, ok, ¿qué propones? Ah, bueno, podríamos hacer eso. Ah, bueno, me parece bien la propuesta, hagámoslo así, o nada más hazle aquí, ajustela aquí y le damos. Entonces, ya cuando eso yo empezaba a hacer que mi equipo empezara a trabajar, pues sí me vas a venir con problemas y lo vamos a resolver, pero ya me tienes que traer la solución. No voy a venir aquí a escuchar solo tus quejas, ¿no? Entonces, eso me ayudó mucho a que el equipo siempre estuviera como reaccionando, nada más hacíamos toques rápidos de, oye, sí, válido, sí, va, dale, vamos para adelante y seguimos adelante. Entonces, eso, y en su momento me tocaba gestionar gente a distancia y todavía no estaba en esta plataforma. Entonces, me tocaba de llamada, de un WhatsApp, rápido, resuélvelo y coordinate, ¿no? Entonces, eso es una de las mejores recomendaciones que puedo dar hacia el manejo de tu equipo. Hacia el manejo de proveedores, hacia el manejo de clientes, la verdad es que tienes que entender que siempre hay motivadores detrás de las personas. Puedes estar hablando con un gerente de marketing y te mete el cagón de tu vida, pero tienes que entender por qué lo está haciendo, ¿no? Oye, es que, ¿por qué se enojó tanto de que no subió la campaña? Y ya te pones a platicar y te pones a pensar y dices, no, pues es que este persona tiene ligado su bono anual y él está planeando terminar de pagar su carro, entonces si no llega su bono anual, pues ya le estás pegando en lo personal, ¿no? Entonces, esos detalles, también de ir conociendo cuáles son esos detonantes atrás del comportamiento de cada una de las personas, que los conozcas, que puedas conectar, eso te va a ayudar muchísimo. Entonces, tú ya empiezas a trabajar a cómo ¿sabes cuáles son los puntos que más le va a doler? Sobre esos trabajas, puedes soltar otros. Entonces, no puedes resolver todo. Priorizas. Priorizas en lo que te va a resolver o fortalecer más la relación. Fíjate, me abriste unos puntos bien interesantes, güey. Fíjate, algo que me ha tocado es cuántas veces el mercadólogo realiza el famoso resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo es hacerle las preguntas. Segunda, tratar de realizar en base a este cliente un formato similar al Customer Buyer, pero ya enfocado a tu cliente, porque aquí sí aplicamos un egoísmo y hay que ser verdaderamente ciertos. Uno está pensando en sus propios retos y objetivos, pero ¿qué pasaría si le das el trato humano a tu cliente? Realmente te enfocas en eso. Y sí, nos ha tocado unas pedorrizas bien cabronas, güey. Y a veces sí, chinga madre, te encabronas. Y a veces ese encabronamiento no era para que lo fueras a trasladar con tus colaboradores, porque sí, desde ahí me ha tocado, ya se empieza a poner el ambiente tenso. Mencionaste algo, oye, ¿qué perdió este vato? ¿Por qué no tratamos de hacernos este acercamiento? ¿Por qué no tratamos de realmente que él no me vea como un gestor nada más, sino una persona que siempre que busque una solución piense en nosotros, pero ojo, también como tú dices, retarlo a él? Y la otra,
Dos vertientes bien interesantes que también veo en muchos gestores de marketing. Y es que te involucras en exceso en el proceso, más no te estás involucrando en asignar o delegar actividades. Lo que mencionaste es clave, güey, porque, ojo, tú le estás diciendo, bueno, ¿y qué me propones tú para la solución? O sea, ¿cuánto nos cuesta a veces soltar la toalla en ese aspecto, güey? Y si lo trasladamos también a cuestión personal, ¿cuánto me está desgastando mentalmente, emocionalmente, traer todas las broncas que traigo de la chamba? Agrégale las personales. Y luego si traemos pareja, güey, emocionales, nos va a afectar más todavía. Entonces, sí, es correcto delegar, pero también a la persona pedirle, oye, tiempo de entrega y la solución, así como también una pequeña supervisión, irles, como te digo, soltando y estando en ese canal. Eso creo que lo que dijiste es clave, güey, precisamente para evitar al menos estar cayendo en ese pozo de la toxicidad. Ahora, ¿qué recomendaciones les puedes hacer aquí a los dueños principalmente? Principalmente para que tú puedas sugerirles algunas prácticas efectivas de fomentar un ambiente de trabajo saludable y motivador, y también cómo puede pues esta agencia equilibrar sus demandas de negocio con el bienestar de su equipo. Fíjate que, y lo voy a hacer también, es un tema que no solo le duele a los dueños de agencias, le duele en general a los empresarios. Primer punto es el famoso fenómeno del hombre orquesta. Es el dueño que está metido en la facturación, está metido en las ventas, está metido en la operación y pues, sí, completamente desenfocado, ¿no? De lo que es bueno. Estábamos hablando hace rato, ¿no? Muchas de estas agencias son creativos, fueron muy buenos, y luego ya no terminan de ser creativos, están en todo menos en creatividad. Un buen dueño tendría que estar haciendo relaciones públicas, tendría que estar gestionando los clientes, hacerse presente, estar proponiendo cómo hacer que las cosas fueran más retadoras para los clientes, proponer nuevas cosas, clavarse en cómo ayudarles más a sus socios comerciales, etcétera, etcétera. Pero como empiezan a estar en todo, eso es un caos. Algo que les sugiero ampliamente es háganse una herramienta de gestión, este, una ERP, y hay ERPs complejas, hay ERPs más sencillas. Las agencias globales que en las que he trabajado, ellos han desarrollado sus propias ERPs. Agencias locales se han montado su operación sobre ERPs que ya existen. Odoo, Ohu, el mismo Salesforce, etcétera. Y con eso puedes tener una visibilidad. Entonces, si te adecuas o te haces la disciplina de trabajar con dashboards, tú puedes estar checando semana a semana cómo va tu dashboard, cómo van tus objetivos, cómo van los resultados, cómo va el trabajo del equipo, y ya te enfocas nada más en los puntos finos. Hay agencias de todos tamaños que abusan de las juntitis, ¿no? Y muchas veces el lunes es el día de juntas, entonces haces 12 horas nalgas sentado en una sala de juntas, sentado en tu computadora, en Zooms, en juntas que parecen interminables. El famoso dicho, ¿no? Juntas que pudieron ser mails, mails que pudieron ser WhatsApps, WhatsApps que pudo haber sido una llamada. Entonces, conforme vayas como priorizando, eso te va a ayudar mucho. La herramienta de la gestión. Tienes que entender que también muchas de las nuevas generaciones, y particularmente con la gente que es muy creativa, y seguramente a ti te ha pasado, muchas veces ellos trabajan mejor en horas como esta, ¿no? Que no hay nadie que los moleste, agarran, se ponen sus audífonos y sacan el flow creativo a las 12 de la noche. Entonces, si tú orientas a la gente a que se enfoque en los resultados, oye, yo quiero que tú te enfoques en los resultados, y al entregarle va a ser ABC, tú sabes a qué hora del día me lo haces, pero tú me lo haces, yo no tengo tema, eso es lo que debería ser. Pero hay gente obsesionada con tener a su gente las 8 o 10 horas nalga ahí sentado, y algo que se llama súper tóxico, que ya lo viví en alguna agencia, te instalan unos trackers dentro de tu computadora para ver qué ventanas tienes abiertas. Entonces, si sale un reporte, es que abriste YouTube, es que abriste... Vato, la persona ocupa desconectarte, no puedes tener una concentración más allá de los 60 minutos, tú lo sabes, es biológicamente imposible, es muy desgastante. Entonces, si le estás dando breaks al cerebro, pero entonces si no lo dejas y también le estás contando las idas al baño, eso es donde se empieza a hacer como muy tóxico, y todo es por un tema de micromanagement, ¿no? Entonces, instálate
buenos dashboards, un sistema de gestión. Enfócate que la gente vaya en los resultados. Y eso va a permitir que el famoso hombre orquesta desaparezca y se enfoque solo en el core del negocio. Con eso tienes ya muchísima cancha para crecer. Oye, esto que mencionaste, lo de las juntas definitivamente, lo comparto totalmente, güey. O sea, juntas que duran 2 horas en la lunes, martes, o 3 horas, güey, una junta, una pinche pedorra junta. Y luego la gente, pon tú que empieces a las 8 tus actividades laborales, pero empiezas a trabajar a las 11, qué pérdida de tiempo, güey, literalmente. Luego, agrégale que la gente a las 6 de la tarde ya va a querer tener sus actividades personales. Me tocó a mí obviamente estar monitoreando a los colaboradores y yo tenía la presión obviamente por el dueño de estarle mostrando todos los reportes. Luego te voy a ser bien transparente, güey, aquí con respecto a esto y que lo sepa la audiencia. Muchas veces yo no pasaba que estaban viendo los colaboradores en este aspecto, porque si algo sí me quedaba bien claro es lo que tú estás mencionando, necesitas, y a título personal yo también lo hacía, güey. De repente tenía que ver el YouTube, necesitaba ver esto, necesitaba estar realizando aquello, güey. ¿Por qué? Porque necesitas despejarte, güey. Todo el tiempo, agrégale lo que fue el encierro, güey, 2 años con encierro, las frustraciones que trae la gente. Y luego el año pasado, güey, no sé si a ti te tocó, por ejemplo, sentir estos pequeños cambios. Empiezas ya a ver a gente, pero todavía traemos la mascarilla. Y luego ya empiezas a ver a la gente que se quita la mascarilla y comienzas tú. Pero no estabas acostumbrado a ver a tanta gente, güey. Luego vienen los eventos, empieza... ahí en Guadalajara también hay un equivalente como a Sintermex. Empiezas a ver más gente, güey, interactuar. Luego ven en las juntas, te quitas todo, güey. Y estos aspectos empiezas obviamente a manejar o a gestionarte de otra manera. Yo te estoy comentando la perspectiva entre una especie de project manager y al mismo tiempo también un account manager. Estar atendiendo a los clientes y estar totalmente diferente. De vez en cuando me tocaba también generar contenido y estar como supervisando a los colaboradores, pero ojo, a las 8 12 de la noche, a veces me constaba que sí se dormían en la tarde, pero en la noche estaban trabajando. Entonces lo que hacía era, pues bueno, hago el caso omiso a esto, no le comentaba al dueño eso, pero ojo, sí estaban prácticamente entregando reportes, lograban este aspecto. Ya cuando existía esta obsesión de, como tal y todo de manera cuadrada, ¡pum! Sí se puso referente a esto. Y bueno, ya que nos has compartido tus experiencias, güey, me gustaría hacerte una de las penúltimas preguntas, que esto es Ujú. bien valioso para la audiencia, güey. ¿Te atreves a compartir una anécdota, güey, principalmente donde hayas aplicado estas estrategias con éxito para evitar la toxicidad y sobre todo qué lecciones aprendiste de esto, güey? Fíjate que voy a contar una que me pasó en un corporativo ahí en Monterrey. La... Tú me conoces, ¿no? Sabes que soy una persona con muchísima energía. Soy una persona grande, de más de 100 kilos. Entonces, hay gente que muchas veces se puede como interpretar que en momentos son muy toscos o incluso hasta de cierta forma agresiva, ¿no? Entonces, una retroalimentación que me dieron una de estas empresas fue, oye, es que intimidas muchísimo a la gente con tu ademanes, con tu forma de hablar, con... Entonces, algo que es, porque quería llevarla tranquila con el resto del equipo, fue tratar de hacer consciente mi lenguaje corporal, hacer consciente mi lenguaje no verbal para tratar de suavizar muchísimo mis interacciones, ¿no? Es ser un poco más cordial, que las interacciones no se notaban como tan rudas, tan rústicas. Si hay que ponerse firme, te pones firme, pero pues, desde dar un gracias, desde dar un buenos días, etcétera, ya con eso puedes suavizar muchísimo. La verdad es que algo que he aprendido es no te vas a poder llevar bien con todos. Y conforme sea más grande la empresa es más difícil de poderte llevar bien con todos. Pero tampoco tienes que clavarte y decir, oye, es que este vato me hizo encabronar y la chingada. Vato, es trabajo. Trabajo déjalo dentro de la oficina y desconéctate. Sí te puedo decir que también en esa misma época padecí bruxismo. O sea, de que apretaba la mandíbula toda la noche porque pues, traíste todo este tema del estrés, ¿no? Entonces dije, me estoy poniendo la madre yo solito. Entonces,
mejoro yo por este sentido, empiezo a ser yo consciente de este tipo de comportamientos, mejor en esa parte, y también eso me alivió muchísimo en liberar todas esas emociones, ¿no? Obviamente, hacer ejercicio, ya sea irte a trepar el cerro, irte a correr un rato, pegarle un rato a las pesas ayuda muchísimo, y retomar esos hábitos, la verdad es que te ayuda mucho a romper este tema de conductas tóxicas que muchas veces vienen desde ti hacia afuera, ¿no? Es difícil que puedas controlar lo que va a pasar de la gente hacia ti, pero pues como dicen los estoicos, uno no controla lo que le sucede, pero sí controlas cómo reaccionas ante lo que sucede. Entonces, haz consciente de tus emociones, como dicen en el norte, no te ganches. Pasó esto, ok, enfócate en la tarea. Creo que otro resultado, otra buena práctica te puedo recomendar, y eso es porque también lo aprendí a la buena y a la mala, es las felicitaciones son en público. Si alguien hace bien el caso, reconócelo, pero las retroalimentaciones o los cagues son en corto, en privado. Exponer a alguien es, uno, sumamente bajo, dos, afectas directamente toda su autoestima, siembras miedo, o sea, porque si no, no vaya a ser yo el próximo que caguen y me exponen entre todos. Y la gente empieza a cohibirse, lo he visto de ese lado, y por otro lado lo he visto gente que lo felicitan y empieza a creer su capacidad, empieza a creer más en sí mismo y empieza a brillar, y hay gente que empieza a elevarse como la espuma, y eso es por ese tema de las buenas prácticas en retroalimentación positiva y negativa. También algo que puedo recomendar mucho si ya tienes gente a tu cargo es enfócate, si alguien comete un error, enfócate en la acción, no en la persona. Oye, es que la cagaste en esto, porque eres un pendejo. Pues ya estás categorizando, ¿no? Y eso ya le da directo. Oye, se cometió este error, vamos a ver cómo lo resolvemos, qué opciones me puedes dar o qué sugieres tú que no se vuelva a repetir. Total. Punto. Lo cumple, bien hecho, es lo que estábamos poniendo, no tú, oye, pues ya le metes otro correctivo, pero nunca te metes con las personas. La verdad es que eh, llegar a esos niveles de descalificarlos es lo peor que puedes hacer, le puedes pegar durísimo a la autoestima y puedes sembrar ese terror que luego a la larga hace que no sea sostenible mantenerte en la agencia, o que la gente no esté dando como su mejor esfuerzo, y entra en lo que se llama esa famosa renuncia silenciosa, ¿no? Pues yo voy a estar aquí hasta que me corran. A mí me das mi liquidación, yo ya no voy a hacer más, porque pues, ya, o sea, voy a hacer el mínimo indispensable. Que muchas veces ni aplican las liquidaciones porque, mira, me consta que en algunas hacen ahí cositas por debajo. Ojo, no se vayan a sentir malos que estén escuchando esto, pero sí hay por ahí algunas que hacen ahí unos truquitos. Ahora, con respecto a esto, em, para empezar, güey, tú eres como un Winnie Pooh, güey. O sea, te considero una persona muy tierna, muy educada con la gente, güey. Te lo digo con mucho respeto y admiración, pero no creo que seas una persona sumamente agresiva. Un Winnie Pooh con brazos, güey, eso sí, güey. Pues estás bien mamado, güey, envidiablemente, güey. Uno que está haciendo pez se quiere poner así, güey. Pero sí es también muy claro eso, porque mira, ya viviste en la Ciudad de México, viviste en Puebla, güey, viviste en Monterrey, viviste en Guadalajara, has tratado con gringos, güey. Y esto es algo bien interesante porque te has permeado con gente de diferentes lugares, güey, diferentes estilos. Tratar, por ejemplo, con gente muy conservadora, en el caso de los poblanos, que se parece mucho al saltillense, güey, en ese aspecto de lo conservadores, es un tema especial, güey. Y el saberte comunicar con gentes de diferentes estilos, que nuestras palabras no se las puedan tomar mal. Por ejemplo, es muy común para nosotros los norteños decirse de forma cariñosa, mendigo. Pero vete a Zacatecas y dile eso a alguien, mendigo. La palabra la toman muy ofensiva. O por ejemplo, que también me pasó en la Ciudad de México, esta experiencia la cuento mucho. Le digo al equipo, oigan, espérame tantito, voy a subir arriba, voy por una chaqueta. Y la gente, pues obviamente para nosotros la chaqueta, güey, es una chamarra, güey. Obviamente se atacaron de la risa, no agarré onda, güey, bajo y ya me ven. Ah, es que ustedes los regios le dicen a su chaqueta. Y lo, sí, ¿por qué? Ya me expliquen. Ay, güey, sí. Bueno, ya. Sí, el doble sentido que el regio no maneja. Exactamente. Y hay palabras que también, otro caso con una directiva, güey, que sí en plena llamada discutiendo,
pero que no te lo tomes personal, porque a los pocos días ella estaba acá en Monterrey y luego me la topo en un restaurante, güey, y no fue de que, no, no te vas a hablar, no, esto, lo otro, güey, la saludo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Omito el nombre, es una persona que constantemente la sigo viendo en LinkedIn, probablemente sí se va a acordar de esa anécdota cuando escuche el podcast, pero fue de que, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y la saludo bien, sin intención de querer quedar bien o caer bien ni nada. O sea, aquí lo importante, como tú bien mencionas, no nos tomemos las cosas personales. Habrá gente que sí, de plano sí te debes de alejar, definitivamente por cuestiones, por ejemplo, quedaron mal con un cliente, güey, y el cliente sí dijo, con ellos ni a la esquina, pero tú sí me interesas, ¿no? Ahí sí son aspectos, pero ya ese es otro tema. Y ya finalmente para ir cerrando, güey, como última pregunta, y sobre todo que ha sido muy importante todo esto que nos has compartido, güey. ¿Hay algún mensaje final que te gustaría compartir a los oyentes en relación a la gestión de las agencias de marketing y por qué es importante que mantengan, sobre todo en estos momentos que han habido cambios y vienen más cambios ahora con la inteligencia artificial? ¿Qué les sugieres a las agencias para que tengan un ambiente sano, güey? ¿Cómo les va a beneficiar sobre todo monetización en equipo y evitar la renuncia voluntaria? Fíjate que la dinámica actual que estoy viendo en las agencias te va a permitir que tú vayas o puedas tener tu agencia con gente en diversas partes del mundo. Ya se hizo un tema globalizado, entonces te puedes agarrar un desarrollador en Perú, te agarras un community manager en Ámsterdam, que es un nómada digital, y tienes a tu director de cuenta trabajando desde Monterrey. Tener esa flexibilidad para entender de que también hay generaciones como la millennial, la generación de los Gen Zs, pues ya también valoran mucho poder tener esta flexibilidad y poderse mover y trabajar. Hay agencias globales que ya están haciendo que la gente vaya 2 o 3 días a la oficina. Vamos viendo cómo que se da eso. Se me hace una práctica muy vieja, sabiendo sobre todo que lo puedes sacar el trabajo remoto, a la gente le ahorras muchísimo, particularmente en ciudades grandes. Oye, me ahorro 2 horas de tráfico, me ahorro la gasolina, estoy con madre, o sea, ¿por qué tendría que estar gastando, no? Entonces, esas nuevas interacciones, esas nuevas dinámicas de trabajo es algo que debes de considerar en tu modelo de negocio. La parte de la inteligencia artificial es, ¿cómo decírtelo? Es una caja de Pandora. Porque la verdad, ahorita todo el mundo está tratando de entender, pero lo que sí está pasando es que el algoritmo está aprendiendo. Entonces, todos estos algoritmos que están aprendiendo ahorita y están interpretando cómo funciona el razonamiento de las personas a la hora de trabajar ciertas cosas, van a empezar a automatizarlo, ¿no? Entonces, oye, yo quiero que desarrolle un copy creativo, metes 2, 3 prompts y ya te saca un copy creativo, ¿no? Pero particularmente siento que la creatividad es inherente a la humanidad, y la otra es la interacción humana. A fin de cuentas, la gente le gusta hacer negocios con personas, no con máquinas. Entonces, usa las herramientas o usa la inteligencia artificial como una herramienta como es, pero no basas tu trabajo 100% en eso. Necesitas, uno, gestionar bien la relación al cliente; dos, estimular, va junto con pegado con lo que decía, trata a tu cliente. O sea, no le estés entregando puro una parrilla de contenido que existe en ChatGPT, que no sabes, incluso hasta está en castellano, ¿no? En español, español de España, como dicen. Entonces, no está ni tropicalizado a lo mexicano y menos a lo regio, por decirlo. Entonces, usa las herramientas con medida, es una caja de Pandora. Va a ir evolucionando esto, seguramente van a ir saliendo más cosas, va a haber más competencia. Creo, desde mi punto particular, creo que va a ser un poquito también como una burbuja, lo que en su momento fueron los dot-coms, lo que en un momento fueron todo el metaverso, entonces ahorita todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, todo el mundo está tratando de adaptar la inteligencia artificial, pero va a haber un momento que van a decir, oye, la verdad es que todo lo que me vendieron realmente son como espejitos, y va a recaer, ¿no? Y vas a enfocar la inteligencia artificial a lo mejor en lo que realmente te puedas o te interesa automatizar.
como dashboards o como sistemas de tracking, etcétera. Esas cosas creo que hacia allá van, porque al final de cuentas la gente le gusta hacer negocios con la gente. Entonces no pierdas ese factor humano. Creo que el tema de la... Por eso es que me gusta tanto el tema de las agencias, por toda la interacción humana y poder estar interactuando con gente, aunque ya la hagas de manera remota, pero ya con un Zoom puedes hablar, entender, conectar. Es lo que te va a ir dando la diferencia. No pierdan su lado humano, aprovechen la tecnología, facilítensele la vida con herramientas como los ERPs, como los CRMs, Asana. exactamente, pero que no se pierda el factor humano, porque al final de cuentas eso es realmente lo que hace un diferenciador. Sí, definitivamente. Sí, en cuanto a la inteligencia artificial, los que lo utilizamos, güey, nos ayuda demasiado a resolver tiempos. Más no es, obviamente, por ejemplo, un copy tienes que estarlo revisando constantemente. ¿Qué cambios? Por ejemplo, a veces te utiliza a ustedes y tienes que cambiarlo a tú. Cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, sí está bueno, te resuelve tiempos. La planeación de todo el mes, por ejemplo, en un dashboard mensual de publicaciones de redes sociales. Y en vez de tener, dedicarle 8 horas para hacerlo, esto te lo reduce a mediodía, güey. Cuando después puedes aprovechar el tiempo para, no sé, pedirle a tu creador de contenido que enfoque sus tiempos a las tendencias u otros trabajos más, ¿no? U otros proyectos. Oye, pues creo que ha sido bien enriquecedor el tema y ya no me muevo tanto en eufemismos, sino ya más así directo. Creo que ha sido buenísimo el tema, güey, porque en base a tu experiencia, lo que tú has tenido y que te has empapado, yo creo que a la audiencia esto le va a encantar, güey. No está muy tropicalizado solamente como tú dices para los regios, güey. O sea, está tropicalizado para cualquier tipo de gente y que vale la pena. Sobre todo, uno de los negocios donde tú y yo nos hemos movido demasiado es en las agencias de marketing. Nos ha tocado vivir los momentos duros, pero a la larga yo creo que a los dueños esto les va a gustar mucho, güey, para que no sean tóxicas, a menos que si no quieren escuchar ese podcast, pues bueno, van a seguirlo siendo, pero es lo importante para que mejoren. Pues primeramente que nada quiero darte las gracias, güey, por el tiempo que has prestado. Sé que estás ahorita también con otro, que haces todo últimamente con proyectos y sobre todo, ¿qué le puedes sugerir a la gente donde te pueden seguir, güey? Con mucho gusto me pueden seguir en mi LinkedIn. Estoy como Arturo García HDZ de Hernández, así me pueden encontrar, tal cual. En mi Instagram se les late todo el tema de senderismo, como Man of Mountains 37. Y sí, pues, Las hay que frases que te hacer. estás aventando, cabrón, están con madre, güey. Sí las veo cada rato, güey. Te baste con las últimas que sacaste, güey. Muy buenas, güey. Entonces, pues, el chiste es eso, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho compartir alegría con la gente, que la gente se pase un buen rato viendo un meme, viendo un chiste, viendo una frase. Y pues también que disfruten mucho de la naturaleza. No, la estamos acabando, entonces hay que disfrutarla antes de que se nos vaya. Genial. Pues muchas gracias, mi estimado. Y estamos en la siguiente transmisión. Esto ha sido el día de hoy un capítulo más de Agencias de Marketing Tóxicas con el objetivo de mejorar. Cuídate.